Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días. María de los Ángeles Rondón es... Oye, me tocó ir los Rondones, ¿no? Entrevisté a un alcalde llamado Rondón. ¿Ah? Rondón no ha peleado. Bueno, María de los Ángeles Rondón, psicóloga, autora del libro Padres es un 911. Ella es aquí, dice, soy psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1995, especialista en dinámica de grupos, graduada con honores en el Centro de Investigación y Estudio de la Dinámica Social. Tengo 20 años de experiencia en el área. Desde hace 8 años llevo a cabo en Venezuela mi propuesta de escuela para padres. Hábleme de esa escuela para padres, por ejemplo. Bueno, Carlos, ¿qué dice usted con esto? Ante todo, bueno, gracias por haberme invitado. Mi propuesta de escuela para padres es el producto de la investigación clínica que he llevado a cabo a lo largo de 20 años, ¿no? Me ha tocado conocer muy de cerca en el área clínica cómo hemos venido retrocediendo en el manejo de la crianza y de la educación de nuestros hijos. Muchas veces los papás me dicen, pero es que no hay un manual para criar a los hijos. Y si bien eso es cierto y vamos repitiendo a veces las cosas que nos dieron nuestros padres, hemos ido como perdiendo el camino y el norte y estamos viendo en muchísimo peligro a nuestros adolescentes. Y a veces cuando los papás llegan a la consulta con el adolescente, la situación de riesgo es tan grande que es muy difícil recuperar el camino que ya se habían dado. Entonces, Padres Esto 911 es mi propuesta y es un llamado de alerta a los papás para que empecemos a reflexionar y a mejorar el proceso que tenemos de crianza en este mundo que moderna y globalizadamente ha interferido quizás de una manera peligrosa y que no siempre, y que esto mal manejado va a terminar afectando la vida y la salud mental de eso que más amamos, que son nuestros hijos. Ahora, ¿qué tipo de consulta es la que...? Yo tengo una consulta clínica normal. Yo sé, pero ¿cuáles son los problemas que los padres llevan a tu consultorio? La gente viene, por ejemplo, un problema muy frecuente es el comportamiento, la dificultad para manejar al niño dentro de unos parámetros de obediencia, ¿no? Entonces, ¿qué he ido encontrando yo? Que los papás han decidido negociar y que todo lo someten a votación con unos seres humanos que no tienen ni la madurez cognitiva ni la experiencia de vida para tomar decisiones relevantes. Te voy a poner ejemplos muy sencillos. La hora de dormir. El cerebro de un niño antes de los 10 años necesita descansar entre 10 y 12 horas, pero nosotros vemos que los papás de hoy en día empiezan a ceder y con mucha frecuencia los papás me dicen, pero es que él se acuesta a las 12 de la noche, ¿por qué no quiere hacer otra hora? Y entonces empiezo yo a preguntar, pero es que nosotros no podemos solamente someter a votación y a decisión del niño una cosa que sabemos que no es correcta. Un niño no puede dormir ni 8 ni 6 horas porque al día siguiente en el colegio no va a rendir adecuadamente y además de eso no se va a portar de manera correcta y va a tender a estar distraído, aburrido, de mal humor, fastidiado. Otro tema relevantísimo, la alimentación, sin contar, por supuesto, los procesos académicos como tal, ¿no? Que muchas veces, los papás a veces dicen, es que ahora todo el mundo está diagnosticado con déficit de atención o con síndrome de Asperger, pero cuando tú empiezas a revisar cómo ¿Con síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo muy funcional y que está metido dentro de las escuelas porque, pero que a veces se diagnostica porque presenta conductas disruptivas. Pero muchas veces, y se lo aclaro siempre a los papás, antes de llegar al diagnóstico, yo reviso la rutina. Un niño que no duerme entre 10 y 12 horas, un niño cuya alimentación está centrada en el azúcar, en la ingesta de chocolate, que es el cacao en sí mismo es muy bueno, pero cuando lo mezclas con azúcar convierte hiperactivo hasta el más tranquilo. Un niño que pasa muchísimas horas pegado frente a la tecnología, un niño que maneja mucha más información de la que su cerebro y su madurez cognitiva puede procesar, un niño que no sale y no socializa, un niño que está al cuidado todo el tiempo de terceras personas y que no maneja tiempos de calidad con su papá, nosotros no le podemos permitir, no le podemos pedir que se porte bien, que aprenda a calcular, a leer y a escribir con la misma eficiencia que la hace un niño que duerme entre 10 y 12 horas diariamente, que tiene unas rutinas en el exterior de su casa, que hace un deporte, que practica música, que su cerebro está haciendo ejercicio permanentemente. Y otro elemento relevantísimo que parece una tontería, pero que no lo es, nosotros cada día estamos viendo padres más sobreprotectores y que realizan todas las actividades por nuestros hijos. Muchas veces ese niño que no ha dormido las 10 horas no se despierta con facilidad a las 6 de la mañana, que es la hora en que se
se levantan más o menos para ir al colegio y hay que cepillarle los dientes, vestirlo dormido, darle el desayuno en el carro, y yo tengo un cerebro que no está haciendo el ejercicio que naturalmente hace el ser humano desde el punto de vista psicomotor, cuando por ejemplo tiene que coordinar todo su movimiento, y desde el punto de vista de las funciones ejecutivas, planificar y organizar cuáles son las tareas que tiene que hacer. ¿Cómo obligas tú a un niño a acostarse? Facilísimo. A Eso es más fácil, recogerse. eso es muy fácil. Ajá. Primero, tengo que controlar el nivel de estimulación que le he dado en un par de horas antes. Si tú a un niño en la cena le das una torta de chocolate, no quiere dormir a las 10 de la noche. Entonces, tú empiezas a retirar los niveles de azúcar y además el exceso de estimulación frente a los artefactos electrónicos que tienen un efecto excitante sobre el sistema nervioso central. Entonces, si un niño acaba de soltar un aparato electrónico que tiene 2 horas jugando, evidentemente su cerebro no tiene ganas de descansar. Por eso. Entonces, tú tienes que retirar todos. Primero deberías eliminarlos. Los aparatos electrónicos deberían salir de la Tú infancia. estás hablando de los Nintendo, cosas De esas. todas esas cosas, de las tabletas, de los teléfonos de papá y mamá, del tiempo de exposición en la computadora, en el manejo de internet. Esas cosas deberían salir de la vida del niño. O sea, y para ti los niños no deben tener celulares. no, ¿No? no, ¿Hasta qué edad? total, hasta los 14 años. Ah. Porque antes de eso, el cerebro de nuestros niños ha dejado de hacer su ejercicio natural, que tiene que ver con correr, saltar, jugar metras, compartir, socializar. Los procesos de socialización de nuestros adolescentes están francamente lastimados porque ya los niños no se encuentran para jugar, sino que se conectan a través de redes y no saben establecer un contacto visual, que es uno de los síntomas característicos del síndrome de Asperger y que a veces se confunde, se diagnostican personas, se sobrediagnostican con algunas condiciones cuando tú tienes un niño inmerso en un mundo de fantasía que cuando lo sacas a la realidad no sabe desenvolverse. Ok. La educación de un niño hoy y la que tuvimos nosotros es muy diferente. Muy mismo. diferente, Ajá. muy diferente. ¿Con cuál te quedas? Vamos a un receso, te doy la pregunta. Ok. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con la psicóloga María de Los Ángeles Rondón. Te dejo una pregunta. Yo creo que la crianza nuestra había que mejorarla. Había mucha sanción física desde el punto de vista de los correazos, del chancletazo, de una cantidad de cosas que definitivamente no son adecuadas. Eso es maltrato. Pero nos hemos ido a un extremo totalmente opuesto que también se ha convertido en maltrato. Las formas modernas de maltrato hacia el niño se han quedado en lo psicológico más que en lo físico. Una manera de maltrato. Los niños que tienen absolutamente todo sin aprender a ganárselo, cuando salen al mundo real, chocan y se estrellan porque se dan cuenta que en el mundo real, cuando creces, cuando estás en la universidad, no hay nadie esperándote para complacerte, sino que si tú no estudias, no apruebas un examen, que si tú no llegas temprano a tu trabajo, vas a terminar despedido, que si no cumples lo que el jefe te diga, aunque a veces tengas que obedecer e ir en contra de lo que tú crees que es, vas a terminar desempleado, porque además hay una gran competencia, ¿no? Entonces, había que ponernos un poquito en equilibrio y tenemos que conseguir un punto medio entre el maltrato físico y este maltrato de exceso de complacencia, de permisividad. Y te pongo ejemplos que todos vemos en la calle. A veces nosotros estamos en un restaurante y hay un niño pequeño de 3, de 4, de 5 años gritándole a sus padres, acabando con el restaurante, y si no le das el aparato electrónico, el muchachito no se calma. Entonces, estamos teniendo el efecto nocivo tipo adicción a la tecnología y hace muchas veces que los papás, si no tienen el aparato electrónico, no logran controlar las demandas del niño, y un niño no puede estar en un sitio público a menos que esté conectado, por decirte. Entonces nosotros vemos que los niños acaban con un lugar público sin que nadie les pueda decir que no, porque hay que darles libertad. Y la libertad en todos los países civilizados del mundo tiene unas reglas dentro de las cuales tú eres respetado como ser humano, pero tú tienes que entender que tienes que respetar los derechos de los demás. Mi libertad empieza donde empieza, mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Entonces es un poco como conseguir el balance, y esa es la invitación del libro, es conseguir el balance, porque además las mamás y los papás están experimentando unos grandes sentimientos de culpa por la cantidad de horas que trabajan, que se enredan en el tránsito, y han querido compensar económicamente esa ausencia de la casa que hay que rescatarla. Tú hablas de los trabajos. Hay padres que trabajan y el niño queda solo en la casa. ¿Cómo, Sí. cómo se explica, Sí, cómo sí. se evalúa eso? Eso hay que conseguir.
conseguir un equilibrio. Fíjate, han aparecido los hogares de cuidado prolongado. Los colegios hoy, los colegios más relevantes, tienen unas guarderías que incluyen un cuidado de todo el día, de manera tal que el niño haga sus tareas en el colegio, practique alguna disciplina deportiva en el colegio, haga música, teatro, y cuando los papás llegan a encontrarse con el niño, pueden disponer de un espacio libre para compartir mientras se prepara una cena, mientras se pone una mesa. Es decir, hay que meter dentro de la rutina lo que es el compartir y el estar cara a cara con nuestros hijos. A veces la rutina te lo impide porque te encierras, te enredas en el tránsito, tienes que trabajar más horas. El nivel de estrés que se está viviendo en Venezuela es llamativo y relevante, y los papás muchas veces queremos manejar toda la información. Entonces, con mucha frecuencia tengo yo que despegar a un papá de un televisor, de una computadora, de un teléfono para que voltee a verle la cara al niño, a quien a veces también tenemos conectados todo el tiempo, de manera que no nos interrumpa nuestro propio momento de conexión. ¿Cuál es la edad más difícil del niño? 3 años, como dices tú aquí, ¿no? Mira, entre los 2 y los 4 años se presenta una etapa que es muy difícil, que es cuando el niño empieza a individuarse. Y de allí arrancan los berrinches, que es cuando el muchachito cae tirado en el piso o empieza a llorar demandantemente porque usted le ha dicho que no. Entonces, en esa etapa los papás empiezan a negociar, y cuando yo empiezo a negociar y pierdo el control de la situación, estoy agravando una conducta que es necesario que aparezca, y que si sigue evolucionando de manera negativa, pues llega el momento del berrinche más peligroso, que es el del adolescente, porque el berrinche adolescente incluye la ideación suicida siempre. Quiere castigar a los padres a través de... ¿Hay suicidio entre los adolescentes? Muchísimo. ¿Sí? Y si no, hay conductas suicidas. ¿Por qué? Porque no me complaces, porque no soy feliz, porque no logro adaptarme a la situación, a las situaciones sociales, que es algo que pasa muchísimo. Nuestros niños, nuestros adolescentes se están enfrentando a una cosa que nosotros no conocimos, que es el cyberbullying, que es el acoso a través de las redes, donde yo puedo ridiculizarte de una manera tan masiva que puedo destruir una vida. Y además de eso, cuando el muchacho no atenta directamente contra su vida, digamos, ahorcándose o poniéndose un tiro, asume conductas de riesgo, y estamos viendo otra vez unos inicios tan tempranos en el consumo de drogas, que estamos hablando de los 9, de los 10 años. Depresiones. Depresión, muchísima. Hay mucha depresión. Hay mucha depresión. ¿Los ansiolíticos para los niños son buenos? No, la medicación dentro de los niños tiene que estar controlada, supervisada y regulada, y no todo se resuelve con pastillas. Están sobremedicando, por ejemplo, en los Estados Unidos, a todos los niños le están mandando medicina. ¿Cómo lo resuelves tú como psicólogo? Con las rutinas. Cuando yo retomo el control del ejercicio, del control de la casa, que se hace a través de la autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo ni maltrato, cuando yo pongo límites para dormir, cuando mantengo a mis hijos alejados de los electrónicos, cuando controlo la alimentación, cuando le permito a mi hijo valerse por sí mismo en tareas sencillas como cepillarse los dientes, vestirse, alimentarse solo, hacer sus tareas solo, el cerebro del niño está listo para afrontar las tareas propias del mundo, que se van volviendo cada vez más exigentes a medida que la persona cumple Ahora, no hay años. forma, desde el punto de vista de Estado, de controlar lo del bullying. Mira, lo que está sucediendo es que también en las instituciones nos hemos vuelto negociadores. Entonces tú llegas a un colegio tratando de plantear una situación, por ejemplo, de mis pacientes que son acosados, y las sanciones que se están implementando son: haga una cartelera sobre por qué no debe maltratar a sus compañeritos. Eso no tiene ningún efecto, porque la verdad es que no ha pasado nada doloroso desde el punto de vista de la pérdida en el niño. Yo siempre le digo a los colegios: agarren a los niños que les pegan a otros niños, llamen a sus papás y pónganlos a sembrar un árbol. Bueno. Te voy a hacer 3 preguntas antes de terminar, sea breve, antes de terminar el programa. Dice aquí: tengo un hijo que amo con sensatez y no con locura. Sí, así es. Los hijos duelen en un lugar del corazón que no sabemos que existe hasta que somos padres. El miedo nunca más nos abandona cuando tenemos hijos. Sí, son 3 grandes verdades. Los papás te dicen con frecuencia: yo amo a mi hijo con locura, pero que puede resultar de un amor signado por la locura. Tenemos que recuperar el sentido común. ¿Cómo se llama un niño? Con sensatez, con sentido común. Los hijos duelen en un lugar del corazón. Que uno no sabe que existe, porque nosotros creemos que amamos a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros compañeros, pero cuando tenemos un hijo es que uno sabe que es capaz de cambiar inmediatamente su vida por ese ser humano que acaba de nacer. El miedo nunca más nos abandona cuando tenemos un hijo. Cuando nosotros pasamos por todas las emociones, porque nos preocupa que les pase algo a ellos y también que nos pase algo a nosotros, desde cualquier punto, que digamos, atente contra su integridad física, pero también contra sus afectos, con sus necesidades psicológicas. Lo que hicimos mal y lo que hicimos bien
también quedará en la adolescencia. Evidente, la adolescencia es el primer gran juicio que se hace sobre ¿Qué traumatiza a un niño frente a los padres, las peleas entre padres, solo entre hay parejas? Solo hay tres cosas que hacen que un niño vaya a terapia por trauma psicológico. Uno es el abuso sexual infantil, el otro es el maltrato físico y el otro es abandono de los padres. De todo lo demás, un niño se repone con muchísima más facilidad de lo que los adultos creen. Un padre que ve al esposo o a la esposa gritando. Eso no es bueno, pero eso no es bueno, pero no genera el trauma psicológico como nosotros nos los imaginamos. Ellos lo pueden resolver. O sea que una mujer puede pegarle a un hombre en presencia de un hijo. Porque ahí te estoy hablando otra vez de maltrato. ¿Por qué se llama 911? Porque definitivamente estamos en emergencia. Tenemos que recuperar el sentido común a nivel mundial con la crianza. Y en emergencia estamos aquí, que te pasaste del tiempo. Gracias, María de Los Ángeles. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.